sí es una cosa loca, de verdad. Yo tratando de cuidar el videito para que no se me partiera en dos y se me partió en dos. Ok, bueno, esos son los gajes de este oficio. Listo. Bueno, muchachos, miren. Entonces, íbamos acá en S1. En S1, cuando le pongo, en S1 estoy en 5, ¿cierto? Y si le pongo 5, pues voy a estar en 10, o sea que él me va a seguir diciendo que no me va a dar nada. Si le pongo 10, pues me va a decir, o sea, cuando estoy viendo que no me va a dar nada, es que no me va a devolver ni me va a dar el jugo, ¿cierto? No me va a dar nada. El S1, si le hundo 10, pues me debería de dar 15 y entonces ahí todavía no tengo nada. Si le pongo 25, pues que yo le estoy poniendo 25. Él no me va a devolver nada ni me va a dar el jugo porque lo que le estoy poniendo es 25. Si le pongo N, pues no tengo los 30, entonces no me los va a dar. Y si le pongo R, pues no tengo los 30, entonces no me los va a dar. ¿Me entienden esa parte o no? Yes, no. Hello. Se volvió a ir esto. Ok, listo. Entonces, si estoy en S2, le pongo 5, voy a estar en 15, no tengo nada. Si le pongo 10, voy a estar en 20, no tengo nada. Pero si le pongo 25, voy a estar en 35, entonces la máquina me tiene que devolver 5. Y entonces por eso aparece ese 5 allí. Si le pongo N, no va a pasar nada. Y si le pongo R, no va a pasar nada. Listo. Porque solo tengo 10. Y si le pongo N o R, pues lo que me va a decir, no te voy a dar nada, ¿cierto? En ese 3, pues si le pongo 5 me va a dar 20, entonces no tengo nada. Si le pongo 10, pues lo que me va a dar. O sea, aquí lo que me está diciendo es qué producto me va a dar si tuviera la suma que tengo allí. Aquí tendría 25, no me va a dar nada. Acá lo que me va a decir es, te voy a devolver 10, porque tengo 15 y perdón, si estoy bien, sí. Sí, tengo 15 y le pongo 25, va a ser 40, entonces me devuelve 10. Listo, entonces eso cae ahí. En ese 4, pues me va a devolver 15. En ese 5, miren que ahí cuando le pongo 10 me va a devolver 5. Cuando le pongo 25, voy a tener 50, entonces me tiene que devolver 20. Miren que eso es lo que está allí. Si le pongo N, porque todavía tendría 25, y si le pongo R, pues me devolvería nada. Listo. Y en ese 6, pues va a cumplir todas esas cosas que tengo acá, porque en ese 6 ya estaría en 30 y si le pongo 5, pues me devuelve los 5, o sea, la moneda pasa derecho. Si le pongo 10, pues la moneda pasa derecho. Si le pongo 25, la moneda pasa derecho. Si le hundo N, me va a dar el jugo de naranja y si le pongo R, pues me va a dar el jugo de manzana. ¿Listo? Entonces por eso puse JN y JM. ¿Listo? Entonces aquí están como las salidas y tengo ya la cuenta completa. ¿Listo? ¿Estamos claros con eso, muchachos, o no? La cosa es que construir eso no es tan simple. Miren que partimos de 0. Aquí yo ya les doy la tabla y entonces ahorita construimos uno ya con cosas más sofisticadas. Pero miren que si uno tuviera por decir, ¿cuánto es que vale un chocorramo? Que todo el mundo mantiene peleando por ahí porque el chocorramo es muy caro. Yo hace rato no compro un chocorramo, entonces no sé cuánto vale. Pero digamos que vale que 2,000 pesos. ¿Cuánto vale un chocorramo, muchacho? Es aficionado a los chocorramos. Háblenme, dígame en algo, aunque sea profe, no le estoy escuchando. ¿Cómo está la Hello. economía, profe? Creo que está como a 4.000. En verdad, no creo. Este está que trabajando, pero cada vez que tiene que meter la cuchara, la mete bien metida. ¿Listo? Digamos que esté en 2,000, listo. Sí, más o menos, sí, 2.000. Listo, digamos que en una de estas máquinas de la universidad yo le tendría que poner 2,000. Entonces, alguna vez, cuando yo empecé a dar este curso hace como 3 semestres, hablando con otro profesor que hay un curso de estos que son los días miércoles, pues hablando con ese profesor que estaba dando ese curso en ese momento, pues él llegó y me decía que él había puesto un ejercicio donde los ponía a comprar algo que valía, por decir, 1,200 pesos. Y yo le decía, pero vos estás loco, que porque pónganse a pensar en eso. O sea, yo tengo monedas de 100, de 200, de 500 y de 1,000. Y tengo billetes de 1,000, de 2,000 y de, ¿cierto? Y él decía, bueno, no es que yo nada más lo puse con las monedas. Bueno, tengo 4 tipos de moneda. Listo, más el producto que tengo que comprar. O sea que ya tendría por lo menos esas 5 entradas. Listo. Y si son varios productos, pues tendría más entradas.
Listo, y entonces él decía, no, es que yo los puse con la máquina y yo, pero es que imagínate solamente la tabla que hay que hacer para hacer ese tipo de proyecto, ¿cierto? Porque entonces él decía, no, es que yo les puse un producto de 1.200 pesos. Y yo, bueno, 1.200 pesos, ponerle las monedas de 100 no más. Entonces, para llegar a 1.200 con monedas de 100. Pero digamos que vos nada más tenés 1.100 en monedas de 100 y que tenés una moneda de 1.000. Listo, pero vos, o sea, hiciste el proceso, vos te querés deshacer de las monedas de 100, entonces tenés que ir hasta dónde? Casi que tenés que ir hasta 2.500 para poder hacer la cosa. Entonces, miren que esto no es una tablita ahí simplecita que va quedando allí. Hay muchos estados en los que podría estar la cosa. Y miren que, por ejemplo, si tengo monedas de 100 partiendo de allí, pues entonces para llegar a 1.200 tendría que llegar por lo menos a 2 estados. Listo, y entonces esos 2 estados, ¿cómo convertirían la cosa? Porque miren el grafo cómo nos queda. Este es el grafo. Ese es el grafo. Hecho por el libro, que queda bonito. Miren que yo prácticamente ni lo moví de donde estaba. Miren que acá está Apple Juice y aquí está Orange Juice. Listo. Y eso pues es brava la cosa, ¿no? Y miren todo cómo está. Noten, que eso sí lo tenemos que notar, que de cada una de los estados salen 5 entradas. Miren, 1, 2, 3, 4, perdón, esa no está saliendo, esa está entrando. 4 y 5, porque aquí están representando a 2. Listo, el del cuando hunden el botón rojo y cuando hunden el botón naranja. Miren que de acá salen 5 también, 1, 2, 3, y estas 2 que van saliendo de acá. Entonces son 5, 1, 2, 3, y las 2 de acá, 1, 2, 3, y las 2 de acá, 1, 2, 3, y las 2 de acá, 1, 2, 3, las 2 de acá, y de acá miren que están 1, 2 y 3, ahí están las 3, y las 2 que salen hacia C0. Listo. Eh, ¿Yo estoy equivocado en algo acá? Yo creo que sí, en la tabla arriba. Yo estoy equivocado acá. Aquí tiene que ir a C0 y acá tiene que ir a C0. Ese es el cambio de estado que está haciendo allí. Cuando le hundo N, pues va a ir a C0. Y cuando le uno R va a ir a C0 también. Porque ahí ya va a vender el jugo. Si yo tengo los 30 y hundo allí, él debe vender el jugo, entonces lo debe mandar a C0. Listo, ahí hay un error también. Claro, si no es así, queda regalando los jugos. Claro, los empezaría a regalar. Entonces los tiene que enviar a C0. Listo. Miren que el grafo ahí nos sacó de la cosa. Porque es que esa sí no la copié, esa sí me tocó escribirla a mí. Aunque lo hubiera podido copiar también, pero bueno, ahí quedó. Listo, esto, démosle los créditos al libro. Esto es del libro de Rosen. Listo. Para que sepan que se lo saqué de allí. Listo, yo lo quería hacer, pero es que, uy, eso toma mucho tiempo hacerlo. Y para que quede igual de bonito no es tan fácil. Listo. Bueno, entonces las flechitas lo que me están representando es el cambio de estado, pero miren que eso tiene 2 cositas en azul, entonces ¿qué representa esas 2 cosas en azul? Esas 2 cosas en azul están representando qué es lo que pasa en cada estado con las salidas. Entonces las flechitas lo que me representan es el estado de transición y los números lo que me están representando es la función de salida. O sea, por ejemplo, este que está acá, este 25, eso lo vuelve más, esperen yo, a ver si con este lo resalto. No hay ninguno que lo resalte, entonces pongámosle un colorcito. Listo. Este, por ejemplo, lo que me está representando es que estoy en el estado S0, paso al estado S5, porque al S0, o sea, lo que tenía 25, le eché 25, entonces él va a pasar al estado S5. La flecha lo que me lo está representando, esa es la función de transición, pero si fuera la de salida, entonces va a ser 25 y le voy a
perdón, le voy a poner 25 y entonces lo que me va a dar es nada, porque con 25 no compro nada. Listo. Miren que por acá hay una, miren que por acá hay una que es 25-20. ¿Cuál es la de 25-20? Es que estoy en ese 5, le echo 25, ¿cierto? Le echo 25, entonces él va a pasar al estado C6 porque ya va a tener los 30 y me va a devolver 20. Listo, ese es el estado de salida. Entonces los numeritos lo que me representan son las dos salidas y las dos salidas no, el estado de entrada, el estado de salida, y el 20 lo que me va a representar es la salida y la flecha lo que me representa es el estado al que paso. ¿Listo? ¿Me entienden eso o no? Entonces, en las máquinas de estado finito con salidas, cada flecha tiene dos etiquetas, ¿cierto? Tiene dos etiquetas. ¿Y cuáles son las etiquetas? Pues las entradas, la entrada en cada estado y la salida. ¿Listo? Porque vamos a ver que cuando estamos en una máquina de estado finito sin salida, pues esas flechas no van a tener dos entradas, no van a tener dos etiquetas, sino que solo van a tener una etiqueta. ¿Listo? Que van a representar son las entradas. ¿Estamos con eso o hay alguna duda allí? Estos muchachos están en otra parte. Están viendo las noticias. Entonces, miren, otro ejemplo. Dada la tabla, a continuación, construir el diagrama o el grafo que nos muestra esta cosa. Entonces, para construir el grafo, yo me tengo que basar tanto. Estas son las funciones de transición. Estas son las funciones de transición. Y estas de acá son las de salida. Entonces, según lo que les acabo de mostrar allá arriba, bueno, recuerden que yo siempre parto desde cero. Acá está la entrada. Aquí no hay nada, aquí no voy a poner nada. Pero miren que acá el lenguaje me está diciendo que tengo que poner algo que vaya desde ese cero a algún lado. O sea, de ahí tienen que salir dos cosas, porque me van a entrar dos cosas. Entonces me va a entrar un 0 que me lo va a llevar al estado S1 y un 1 que me lo va a dejar en el mismo estado. Entonces, por acá va a estar acá. Esta va a ser la entrada. Esta va a ser la entrada. Recuerden que estoy hablando nada más de las funciones de transición. Entonces, estoy en S1. De S1 deben de salir dos cosas. Una va a salir hacia S3, que va a ser con un 0. Y la otra va a salir hacia S0, que va a ser con un 1. ¿Listo? Después, estoy en S2. S2 todavía no la tenía. En S2. S2 va a ir, si le pongo un 0, va a ir a S1. Entonces por acá queda el 0. Y va al mismo S2 si le pongo un 1. ¿Listo? Y S3, que miren acá está, va a ir a S2 si le pongo un 0. Y va a ir a S1 si le pongo un 1. ¿Listo? Y todos los estados deben de tener lo mismo. De todos los estados deben de salir 2. Siempre deben de salir 2. ¿Listo? No necesariamente le tienen que entrar 1 o 2. Puede ser que un estado no le entre nadie. Solo hayan salidas desde allí. ¿Listo? No necesariamente algo tiene que caer dentro de un estado. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos eso, ya encontramos todas las funciones de transición. Ahora vamos a hablar de las funciones de salida. Entonces, cuando yo le pongo 0 al estado S0, él me lo va a enviar a S1. Pero la salida que me va a dar va a ser un 1. O sea que aquí, pues la salida va a ser un 1. Listo. Cuando yo le pongo al estado S0 un 1, él me lo envía a S0, o sea que me lo deja ahí mismo y me da un 0. Listo. Eso es lo que me está diciendo el estado de salida. Cuando yo estoy en el estado S1 y le pongo un 0, él me lo envía a S3 y me va a dar como salida un 1. O sea que aquí va a ser un 1.
cuando estoy en el estado S1 y le pongo un 1, él lo envía a S0. Perdón, estoy en el estado S1 y él me lo envía al S0 y me da una salida de un 1. Listo. Y ahorita miramos para qué sirven esas cosas. Listo. Y ahorita miramos cómo es que la cosa funciona. Listo. Que es que nosotros no hicimos acá ninguna, o sea, no, en la máquina no jugamos con la máquina ahorita. Listo. Porque es que nosotros podemos hacer acá un ciclo o una cadena de estados y esa cadena de estados pues, me tiene que dar una salida. Listo. Una salida tanto en transición como en estados de salida. Listo. Entonces, si estoy en S2 me lo envía a S1 con un 0 y la salida que me va a dar va a ser un 0. O sea que aquí va a ir, déjenme, yo lo vuelvo y lo reescribo. Acá va a ir, aquí va casi, y estaba 0,1. Listo. Y si lo pongo en S2, pues lo va a dejar ahí y me va a... No, ahí me iría a dar un 0, ¿cierto? Acá es un 0. Acá es un 0 y acá es un 1. Listo, miren que el que va a S2 me lo dejan 1. Y en S3 los dos los dejan 0, o sea que acá es un 0 y acá es un 0. Listo. Entonces ahí está la tabla y la tabla, miren que él me genera el grafo. Este grafo, pues yo lo hice así, pero a cualquier otro le puede quedar diferente. Listo. Y entonces, ¿qué les estaba hablando de qué es la de las entradas y las salidas? O sea, que a mí, por ejemplo, en esta máquina grande que tengo acá, en esta de acá, pues me dicen, vea, es que yo voy a comprar el producto, pero yo tengo. ¿Me están escuchando? Se fue de nuevo, se fue. Sí, sí. Sí, sí. Sí, estamos Aquí estamos, profe. Ok, es que no me dejaba hacer cosas. Entonces esto va a ser, yo tengo una moneda de 5, tengo otra de 5, tengo una de 10, tengo una de 25 y otra de 25. Eso es lo que tengo. Listo. Eso es lo que yo tengo. Listo. Y voy a comprar un jugo. Entonces, yo llego a la máquina y le pongo 5. O sea, esta va a ser mi secuencia. Vamos a ponerlo. Sí, vamos a ponerla. Esta va a ser mi secuencia. Yo le voy a poner 5, 5, 10, 25, 25. Entonces, ¿la máquina qué va a hacer? Entonces, la máquina está en S0, ¿cierto? El primer estado va a ser S0. Le puse 5, entonces va a pasar a donde hace 1. Estoy hablando de los estados. Le voy a poner 5 otra vez, entonces va a pasar a S2. Le voy a poner 5, le voy a poner 10, entonces va a pasar a S4. Le voy a poner 25, va a pasar a S6, ¿cierto? Ella va a pasar a S6, porque cuando estoy en S4 y le pongo 25, estoy en S4 y le pongo 25, va a pasar a S6. Ahí pasa S6 y estoy en S6 y le pongo 25, pues ella me la va a dejar en S6. Le puse esta Pero secuencia. devolvería, ¿no? Estoy hablando nada más de los estados de transición. Ok. Listo. Ahora, hablemos de las salidas. Si estoy en S0 y le pongo 5, estoy en S0 y le pongo 5, pues acá me va a dar N, ¿o no? Porque en el primer estado no me va a devolver nada. En S1 me devuelve N, ¿o no? Cuando le pongo otra vez 5, me devuelve N. Cuando le pongo el 24, ¿qué me va a devolver? El S4, ¿qué me va a devolver? Entonces le puse 5, pasé a S4 porque le puse ¿cuánto? 10, me va a devolver N. Cuando le ponga 25, ¿qué me devuelve? Cuando le ponga 25, ¿qué me devuelve? 15. 15. Y cuando le ponga 25 otra vez, ¿qué me va a devolver? 25. 25. Y listo, eso es. Si yo tengo esa secuencia, y miren que yo ahí prácticamente no pedí el jugo, porque no hundí nunca N ni R. Listo. Pues es una secuencia. Listo. Pero yo podría tener otra secuencia. Yo podría tener por acá una secuencia que es 5, N, 10, R,
25N. Listo. Entonces, si tengo esa secuencia, pues esa secuencia lo que me va a decir es, estoy en S0. Estoy hablando primero de los estados. S0 va a pasar a S1, va a seguir en S1. Cuando le hundo N, cuando le pongo 10 va a pasar a S3. Cuando le hundo R, sigue en S3. Cuando le pongo 25, entonces va a pasar a S6, ¿cierto? Va a pasar a S6. Y cuando le pongo N, me va a dar un jugo de naranja. ¿O no? ¿Listo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Y eso que no es el jugo de naranja. Me Sí, va a profe. devolver. Ahí no va a ser el jugo de naranja porque ahí estoy hablando de los estados. Entonces eso está malo. ¿Listo? No, hay vuelta. Aquí me devolvería S0. 0, 0, 0. ¿Listo? Y aquí estoy hablando de los estados. Aquí es transición. Acá es transición. ¿Listo? Ahora voy a hablar de los posibles de lo que me va a devolver. Entonces, si paso de S0 a S1, me va a devolver un N. Si paso de S1 a S1, me devuelve un N. Si paso de S1 a S3, me devuelve un N. Si paso de S3 a S3, un N. ¿Cierto? Si paso de S3 a S6, ¿qué me va a devolver? Porque ese 10. 3 significa que me devolvió, que le va a poner 25, entonces me va a devolver 10. ¿Listo? Ya me devolvió 10. Y pasó a ese 0. ¿Pero por qué pasó a ese 0? Porque le hundí N. Y si me devuelve eso, pues entonces debe quedar JN. Y entonces miren que ahí está otra forma de hacer la cosa. ¿Listo? Pues ahí están los estados, la transición y lo que me devuelve. Entonces aquí me devuelve 10, miren que ya tengo mi de vuelta, yo le eché 40 y me da el jugo. Listo, ahí estaría la cosa. Yo podría tener el jugo y seguirle echando monedas. Si le sigo echando monedas, pues la máquina simplemente va a seguir trabajando echándole monedas y me va a dar unas devoluciones. O sea, yo podría tener acá N, pero le puse 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la transición acá va a pasar a S2 y que me va a volver acá N. Listo. Ya él me dio el jugo. La cosa es que yo le eché otra moneda de 10, pues allá va a quedar con N. ¿Estamos con eso o no? Sí. Muchachos, ¿estamos o no? Sí, Hello, profe. hello. Ok, listo. Bueno, yo había dejado este espacio para hacer el grafo acá, pero era mejor hacerlo allá. Listo. Ahora, miren, si yo tengo el grafo, otra vez copiado, otra vez Rosen, listo, que me falta darle los créditos a Rosen allí. Si yo tomo el grafo y quiero pasar a la tabla, pues entonces yo para construir la tabla, pues tengo que hacer eso por acá. Darle la transición. Listo. Las salidas. Aquí van a estar los estados. Listo. Y las entradas van a ser ceros y unos y las salidas van a ser ceros y unos. Listo. Y los estados son S0, S1, S2, S3 y S4. Listo. Recuerden entonces que la transición lo que hace son estados. Y entonces cuando al 0 le pongo un 0, va a ir a S1. Miren que aquí en el primer valorcito que estoy poniendo acá, miren en este. Él me lo está enviando a S1. Y cuando le pongo 1, él me lo está enviando a S3. Entonces acá va a ser S3. Y si quieren, pues le damos las salidas de una vez. Por acá me va a dar un 1 y por acá me va a dar un 0. Listo. En S1, estoy en S1 y si le pongo un 0 me lo deja en S1, pero si le pongo un 1 me lo envía a S2. Y con el 0 me lo deja en 1, me lo envía en 1 y cuando lo pongo en S2, pues me lo envía en 1 también. Listo, lo que me va a dar es una salida de 1. Recuerden que estas son las salidas, lo que está acá atrás son las salidas. Listo. Entonces ahora, si estoy en S2 y le pongo 0, me lo envía a S3, pero si le pongo 1, me lo envía a S4. Listo. Y si lo envía a S3, me devuelve un 0. Y si lo envío a 4, me devuelve un 0 también. Ahora, si estoy en S3
y le pongo un 0, me lo envía a S1 y me devuelve un 0, si lo ven allí. Y si estoy en S3 y le pongo un 1, me lo envía a S0 y me devuelve un 0 también. Y en S4, que es el último que está allí, pues si le pongo un 0, me lo envía a S4, perdón, a S3. Y si lo envío a S4, pues perdón, si le pongo un 1 me lo envía a S4, y con S3 me devuelve un 0, y con S4 me devuelve un 0. ¿Listo? Eso es lo que hace esa máquina, y esas son las salidas que hace. ¿Listo? Entonces, si yo les digo, hey, mira, esta máquina, yo le voy a entrar una cadenita que va a ser 0, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Listo? Miren, eso es lo que le entré. Esa cadenita. Entonces, ¿qué cadena me va a devolver? Cuando yo le entré esta cadena, él me debe devolver otra cadena. ¿Listo? ¿Qué cadena me va a devolver? Pues ahí sí sería bueno hacerla por acá. Entonces yo tengo 0, 1, 0, 1, 1, 1. Entonces, yo estoy en el estado S0. ¿Listo? Y le pongo un 0. ¿A dónde me lo envía? Yo estoy en el estado A S0. S1. Me lo envía a S1. ¿Cierto? A Y si le S1. pongo, y entonces estoy en S1, y le pongo un 1. Miren que acá lo que me está diciendo, estoy en este estado y le pongo un 1. Entonces, ¿a dónde me lo envía? A S2, ¿o no? Y ahora voy a estar en este estado y le voy a poner un 0. Entonces, ¿a dónde me lo envía? Me lo va a enviar A a S3. Y estoy en este estado y le pongo un 1. Entonces me lo envía a S0. Y en S0 le pongo un 1. Me lo envía a S3. Y en S3 le pongo un 1. Me lo envía a S0. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la cadena de salida que esto me va a dar? Pues lo que me va a dar de salida va a ser, o sea, esto me va a cambiar un montón de cosas, y lo que me va a cambiar es que al S0 lo puso en 0, perdón, al S0 lo envió en 0 a S1, pero la salida que me debió haber dado debe haber sido un 1. ¿Listo? ¿Cierto? Me debe haber dado una salida de un 1. Después, al S1 le entré un 1, al S1 le entré un 1, o sea que me la envía a S2, y la salida que me va a dar va a ser un 1. Y al S2 le puse un 0, me lo envió a S3 y me devolvió un 0. Y al S3 lo envía a 1, o sea que me lo envía a S0 y me devuelve un 0. Y al S0 le puse un 1, me lo envió a S3 y me devuelve un 0. Y al S3 lo envío un 1 y me devuelve un 0. O sea que de la cadena 0, 1, 0, 1, 1, 1, la máquina lo que me va a devolver va a ser 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Entonces esa máquina lo que hace es intercambiar ese tipo de cosas. Eso es lo que hace esa máquina. Ir cambiando esas cosas de esa manera. ¿Listo? ¿Estamos con eso o hay alguna duda allí? No, profe, todo claro por ahora. Estamos, ok, listo. Bueno, entonces, bueno, ahí más o menos lo hicimos. ¿Yo qué puse? Pues 1, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Hacemos esta o qué? Esa que está ahí, 1, 0, 10, 10, 11. O sea, si tenemos la misma máquina y nos piden hallar es 10, 10, 11. Entonces estamos en S0, con un 1 nos lo envía a S3. Si estamos en S3 con un 0 lo envía, si no estoy mal, a S2. No, a S1. A S1. De S1 con 1 lo envía a S2. De S2 con un 0 nos lo va a enviar a S2 con un 0, nos lo envía a S3. Y S3 con un 0, con un 1, perdón, nos lo envía a S0. Y S0 con un 1 lo envía a S3. ¿Listo? Entonces, S0 con un 1 lo envió a S3 y queda un 0. S3 con un 0 nos lo envía a S1 y creo que también devuelve un 0. S1 con un 1 nos lo envía a S2 y nos devuelve un 1. Miren que aquí está arriba. S2 con un 0
nos lo envía a S3 y nos devuelve un 0 también, creo. Vamos a ver si es verdad. Es la diagonal que tiene este cuadrado. Miren, ahí está, 0, 0. De S3 con E1 nos lo envía a 0 y de S0 con 1 nos lo envía a 0. Eso fue lo mismo que pasó acá. Entonces, esta cosa que tenía 1, 0, 1, 0, 1, 1, pues lo que nos va a devolver es 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace la máquina. La máquina intercambia esas cosas por eso. Si uno estuviera codificando, pues uno podría decir, vea, es que yo necesito que la máquina lo que haga es que me invierta por decir, necesito una máquina que me dé como salidas la inversa de lo que tengo. Entonces, ahí uno podría construir la máquina. La cosa es que uno tiene que determinar cuáles son los estados en los que vamos a estar y cómo la cosa se comporta. Ahorita construimos uno que ahí está el ejemplo. Es más, ese es el ejemplo que sigue. Miren, pues no el mismo, tengo otro ejemplo diferente. Es un elemento importante en muchos dispositivos electrónicos, una máquina de unidad de retardo. Es una máquina de unidad de retardo que produce como la salida la cadena de entrada retrasada por una cantidad de tiempo específica. ¿Listo? ¿Cómo se puede construir una máquina de estado finito que retrase una cadena de entrada en una unidad de tiempo, en una sola unidad de tiempo? Es decir, que produzca como salida la cadena de bits 0, x1, x2 hasta xn. Miren que esta tiene los mismos números dada la entrada esta. O sea, miren que esto es una cadena con n bits y esto es una cadena con n bits. Lo que ella me está diciendo es que si yo, por ejemplo, a esta cadena le entro 1, 1, 1, una cadena pequeñita, pues lo que me dé como salida sea 0, 1, 1. O sea, una unidad de retardo. Si le pongo, por decir, 0, 1, 1, 1, 1, entonces ella me debe dar 0, 0, 1, 1, 1. ¿Listo? O sea que hay una unidad de retardo. O sea, la máquina empieza como a producir algo más allá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hace ese retardo? ¿Cómo hace la cosa para llegar a esa cosa? Entonces, miren que ya aquí no nos están dando ningún estado, nosotros tenemos que partir desde cero, construir la máquina y que nos dé la salida. Entonces, lo más fácil de todo, empezar en ese cero. ¿Listo? Aquí va a estar la entrada. ¿Listo? Y ahí está la primera, o sea, ahí estoy en ese cero. ¿Qué le tengo que dar? Bueno, yo tengo que definir qué es lo que me va a retardar. Entonces voy a darle un lenguaje y el lenguaje que le voy a dar de entrada va a ser 0, 1. Listo, nada más 0, 1. Porque si yo le doy un lenguaje de entrada, por ejemplo, o sea, que esto no fuera esta cadena, sino que fuera una cadena de todas las vocales, o sea, que fuera A, E, I, O, la U también está, pero en este caso, pues estoy dando esta cadena, pues ella lo que me está diciendo es que me devuelva esto. Listo, nada más 5 porque él me está diciendo que la retarde, o sea que va a botar a la O. Listo, entonces si ella me está diciendo que ponga esto, entonces miren que en las entradas tendría que tener el 0, el 1 y un montón de cosas allá. Entonces yo nada más quiero que me trabaje con este ceros y unos, que la cadena sea solo de ceros y unos y que me dé un retardo allí. Entonces miren, como les dije ahorita, esto me tiene que generar dos posibles salidas. ¿Cuáles son esas dos posibles salidas? Pues cuando está en 0 y cuando está en 1. Cuidado que lanzarlas así como que las voy a mandar de una para otro lado, muchas veces puede ser peligroso, porque puede ser que haya un bucle. ¿Listo? Y entonces como hay un bucle, pues entonces en ese bucle lo que él ya me está diciendo simplemente es que ella se va a quedar en ese 0. ¿Listo? Entonces, de acá pues tiene que salir un 1 y tiene que salir un 0, primero que todo, hagámoslo en orden, y un 1. ¿Qué nos deben de devolver ese 0 y ese 1? Sabiendo que tiene que haber una unidad de retardo. Profe, ¿cómo así? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué nos deben de devolver? Ese 0, miren que aquí estoy haciendo una transición. Yo estoy poniendo las dos transiciones, todavía no les estoy poniendo los estados porque todavía no sé cómo definir los estados. Todavía no sé cómo definirlos, entonces simplemente voy a mandar dos cosas acá. Como les digo, esto puede ser que hayan bucles acá, todavía no lo he puesto. Pero si yo le pongo un 0 o le pongo un 1, ¿qué me debe devolver ella sabiendo que debe haber una unidad de retardo?
Pues si Miren, es un muchachos. 0 daría 0. Y si es un 1 daría 0. Claro, en las dos me tiene que dar un 0. Porque recuerden que no importa por donde entre, si yo le entro un 1 me tiene que dar un 0 y si le pongo un 0 me tiene que dar un 0. En las dos, miren que ahí en los dos ejemplos que dice me tiene que dar un 0. Si lo estuviera haciendo con esto, si le entro la A me tiene que dar 0. O sea que cualquier vocal que yo le entrara allá arriba, de las 5 vocales que tengo, me tendría que dar como salida un 0. Listo. La cosa es cómo definir los estados, qué es lo que está haciendo cada estado. Pues acá es que todavía no le he entrado nada, en ese 0 no le he entrado nada, entonces como no le he entrado nada, pues entonces no puedo decir nada todavía de ella. Dime. Eso no lo entendí, nada. ¿Pero qué no entendiste? Me dices que nada, pero, o sea, yo le estoy dando, recuerda, yo le estoy entrando, o sea, nuestro vocabulario van a ser ceros y unos. Nuestro vocabulario van a ser ceros y unos. Listo. Entonces, como nuestro vocabulario van a ser ceros y unos, entonces las entradas van a ser ceros y unos y las salidas van a ser ceros y unos. Listo. Entonces, en ese vocabulario, yo tengo que empezar por un estado cero, un estado inicial que supuestamente allí no pasa nada. Listo. En ese estado no le estoy poniendo ninguna condición por el momento, pero yo le podría poner condiciones a ese estado. Listo. Yo no le estoy poniendo ninguna condición. Entonces, la transición, recuerda que la transición lo que me lanza son flechas. Pero de cada estado tiene que salir los dos posibles entradas. Yo tengo dos posibles entradas, o un 0 o un 1. Listo, mira que eso es lo que está entrando acá. Mira que lo que está entrando acá es un 1. Espérate que esto no me está escribiendo. Aquí es un 1 y acá es un 0. Entonces, aquí en este estado que le estoy entrando un 1, lo que me está diciendo la máquina o lo que la máquina me está ordenando que haga es que yo haga un retardo, que le ponga un 0 cuando entra. Y en la otra también un 0 cuando entra. Entonces mira que por eso me está quedando este 0 y este 0. Por eso es que cuando yo le doy como entrada el 0, él me debe dar como salida un 0. Y si le doy como entrada un 1, pues él me debe dar como salida un 0. Porque él, esta cosa, me debería dar 0. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora vamos a crear los estados. Es que miren que crear los estados no es tan fácil porque le tengo que poner un nombre y ese nombre que le tengo que poner, él me tiene que decir qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Pues entonces voy a crear un estado. Profe, Dímelo. pero bueno, en la parte de abajo donde le pones el 0, A la salida. ahí hay cuatro unos, ¿cierto? 4 unos. Ah, sí, allá hay 4 unos. Y cuando le mandas el 0, Sí, el otro sí. lo convertís a... Sí. Mira, si no me has estado prestando atención, mira que yo le estoy viendo, le estoy entrando una cadena con n bits y le estoy sacando una cadena con n bits. Mira que acá está hasta xn y acá está hasta xn-1. O sea que ella está votando al bit xn. Lo está votando. Entonces acá tiene 4 unos, aquí deben de haber 3. Acá tiene 3 unos, acá deben de haber 2. Listo. Si tuviera la cadena 0, 1, 1, 0, 0, pues entonces ella me debería devolver 0, 0, 1, 1, 0. Así me la tiene que devolver. Porque lo que hace es que hay un retardo. O sea, y el retardo es que en esta se va a poner un 0 ahí otra vez. ¿Listo? ¿Estamos con eso o no? Ok, profe. Listo. Entonces, miren pues, entonces ahí quedó. Ya envía el 0 en 0 y el 1 en 0. O sea que ya, empiece por donde empiece, ya tengo ese 0 que tengo ahí. La cosa es, ¿qué es lo que sigue acá? ¿Qué es lo que viene? Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, acá el S1. Listo. ¿Y qué va a hacer? O ¿qué es lo que hace ese estado? Ese estado, miren que ahorita le pusimos un nombre. El S1 es que sea 5 por in. Listo. Y las otras, pues las otras que estábamos haciendo era porque estábamos mirando cómo construir la tabla y cómo construir el grafo. Y esto es cómo construir la cadena. Pero acá sí nos toca construir esta cosa. Entonces, ¿quién va a ser el S1? El S1 va a ser el estado donde si yo le entro, o sea, él es el que me va a recordar qué tipo de número viene en el anterior. En el anterior. Él me va a recordar qué pasó en la cadena en el anterior.
¿Qué significa eso? Que si en el anterior me había entrado un 0, pues él me debería de sacar ¿quién? Eso es bien complicado. ¿Él me lo envía a otro estado o me lo deja allí? Y por acá, entonces va por un S2. Entonces, el S1, digamos que me recuerda que el anterior es un 0, y el S2 me va a recordar que el anterior es un 1. A ver si me entienden qué es lo que les estoy diciendo. Pero entonces los iniciales serían S1, S2, S0, S1 y S2. Y a partir de ahí... No, pero espérate, que es que yo lo estoy construyendo apenas, déjame. Es que mira, pasa algo aquí bien teso. Él me tiene que recordar, porque miren que esto es una opción de retardo, y como es una opción de retardo, entonces él me tiene que recordar qué fue lo que pasó en el anterior. Porque él me tiene que decir, o lo que él me tiene que dar, por ejemplo, en esta de acá, él me tendría que dar un 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el dígito anterior? Entonces, si este me recuerda que el dígito anterior era un 0, y este me va a recordar que el dígito anterior era un 1. ¿Listo? Este me recuerda que el dígito anterior era un 0, y este me recuerda que el S1 me recuerda que el dígito anterior era un 0, y el S2 me recuerda que el dígito anterior era un 1. Yo los escribo por acá. El S1 recuerda que el dígito anterior era 0. Y el S2 recuerda que el dígito anterior era 0. 1. Listo. Eso es lo que eso me está haciendo. Entonces, ¿qué significa? Bueno, recuerden que yo cada vez que genero un estado, ese estado tiene que tener unas entradas y unas salidas. ¿Cuáles entradas? Pues las mismas entradas que le estaba dando al anterior. O sea que aquí tienen que haber 2 entradas y 2 salidas. Entonces, miren, en S1, miren que es que el dígito anterior fue un 0. Y él me dio un 0, ¿cierto? Él me tiene que dar como salida este 0, pero el dígito anterior fue un 0. Entonces, por eso es que él me lo está recordando. Y entonces, si yo le pongo un 0, él me hace un bucle. Porque si le pongo un 0, quiere decir que el dígito anterior va a ser un 0. O sea, el dígito que le estoy metiendo va a ser 0. Entonces me tiene que recordar eso. ¿Listo? Y si le pongo un 1, entonces él me lo tiene que enviar a S2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este va a ser el dígito anterior en la próxima cuenta. Y entonces como el dígito anterior que le entré fue un 1, pues entonces él tiene que ir a S2. ¿Listo? ¿Qué me va a dar como salida desde C1? Desde C1 me va a dar como salida un 0. ¿Listo? Porque si el dígito anterior fue un 0, pues él lo que me tiene que poner es un 0. Y si le pongo un 1, ¿qué me va a dar como salida? ¿Un 0 o un 1? No entienden. El silencio lo dice. Miren. Un 0. Miren. Vamos a hacerlo acá. Miren lo que les estoy diciendo. Yo le entré un 0. Entonces, él debe pasar al estado C1, ¿cierto? Y como salida me tiene que dar un 0. ¿Listo? Ya está en el estado C1. Le voy a entrar un 1, ¿cierto? Le va a entrar un 1. Si le entro un 1, él va a pasar a ese 2. ¿Listo? Él va a pasar a ese 2. Él va a pasar a ese 2 porque miren que ese 1 le estoy poniendo un 1. ¿Listo? ¿Y qué me debe dar como salida? Pues un 0, que debe ser este que está acá. Un 0. ¿Listo? Me debe dar un 0. ¿Listo? Porque yo vengo ¿de quién? De ese 1. Y el S1 era el que me recordaba que eso iba a ser un 0. ¿Listo? Entonces me debe dar un 0. Listo, entonces estoy en S2 y le va a entrar un S1. La cosa es que yo el de S2 todavía no lo he construido. El de S2 todavía no lo he construido. Si le voy a entrar un 1, ella se va a quedar ahí mismo. Ella se queda ahí mismo. Pero si le entro un 0,
ella me lo va a mandar a ese 1. Aquí le va a entrar un 0. Listo. Si le entra un 0, ella me debe devolver un 1. Y si le entra un 1, ella me debe devolver un 1. Listo. Y entonces, miren, si yo estoy en S2 y le entro un S2, le entro un 1, pues él me la va a dejar en S2, pero la salida que me debe dar es un 1. Si estoy en S2 y le entro un 0, ella me lo va a enviar a S1, ¿cierto? Pero la salida que me debe dar es un 1. Si estoy en S1 y le entro un 0, pues me quedo en S1 y la salida que me va a dar es un 0. ¿Qué me dio? Pues lo que tengo allí. O sea, ella me está recordando cada vez que fue lo que le entré anteriormente. Y entonces el grafito lo que queda es así. ¿Estamos con eso? ¿No hay alguna duda Profe, con pero eso? no entiendo en qué momento se aplica la parte en donde se recuerda. Pues no, o sea, entendí que Mira, eso funcionó, pero no entendí cómo se llevó a mira, cabo. vamos a volverlo a construir. Espérate, yo le doy más espacio a esto para poderlo volver a hacer. Listo. Estoy en S0, en S0 no ha pasado nada. Listo, está en la entrada. Está en la entrada. Ahí no ha pasado nada. Entonces, yo tengo que poner dos valores acá. Un 0 y un 1, porque de ese 0 me tiene que salir un 0 y un 1. Pero recuerden que eso me va a retardar. Entonces, como me va a retardar, entonces va a ser un 0 y un 0. Por los dos lados, por donde entre, tiene que ser un 0. Listo, la cosa es que el S1 me tiene que recordar que lo que fue anteriormente es un 0. Recuerda que lo que le entré acá fue un 0. Entonces el S1 me está recordando que eso fue un 0. Listo, esa es la entrada. Yo estoy mirando en la entrada. Listo. Y el S2 lo que me va a recordar es que lo que le entré anteriormente fue un 1. Mira que la entrada acá fue un 1. Listo. Entonces eso es lo que me está recordando es eso. Listo. Entonces ahora, tengo que jugar en S1. Tienen que salir, cuidado. Cuando ustedes estén construyendo un grafo de estos, no pueden haber menos de 2 salidas de allí. Si él tiene 2 salidas nomás. Ahorita les mostré cuando tenía el grafo grande, cuando tenía el grafo que me construía lo de la máquina de la vendedora de jugos, que de cada uno de esos estados salían 5 porque las entradas eran 5. Listo, las salidas se convirtieron en otra cosa, pero las entradas eran 5. Listo, entonces de acá me tienen que salir dos cosas. Recuerden que él me está recordando que el anterior fue un 0. Entonces, yo le voy a dar una salida. Le tengo que dar dos salidas. Tengo que dar dos salidas. Yo las puedo poner así, miren, yo las puedo poner así. Yo le estoy dando las dos salidas. La cosa es que yo puedo crear acá otro estado y acá otro estado. Voy a jugar con ellos. N y M. Listo. La cosa es que este estado, ¿qué va a hacer? Pues si le doy a este estado, algún nombre le tendría que dar. Este me va a recordar que en el estado anterior fue un 0. Ah, pero es que eso ya lo hace C1. Entonces, ¿para qué lo voy a poner? ¿Cierto? Eso ya lo hace C1, entonces ¿para qué voy a poner otro estado? Si él ya me recuerda que en el estado anterior había un 0. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es, como le voy a poner un 0, entonces a ella lo mando acá y le pongo un 0. Miren que él en el estado anterior, que era en S1, cuando vuelva acá, en el estado anterior, le puso un 0. Entonces él me está recordando que en el anterior fue un 0. ¿Que él está otra vez en ese 1? Sí, pero en el estado anterior estaba, o sea, lo que yo le entré al estado anterior fue un 0, y en ese estado anterior, pues lo que me va a salir es el estado nuevo, que es ese 1. La transición lo que está haciendo es que me lo está enviando a él mismo. Listo. Ahora, él estaba en el estado C1 y le puso un 1, o sea, que cuando estaba en ese estado le pusiste un 1, y como le pusiste un 1, entonces cuando hiciste esa operación le estás poniendo un 1, o sea, que en el estado anterior estabas en 1. Listo. Pero ¿cuáles son las salidas allí? Pues las salidas allí tienen que ser acá. De acá un 0 y perdón, un 0 no. ¿Qué me tiene que salir allí? Si en el estado anterior fue un 0, pues miren que en el estado anterior fue un... borrador, hijo de madre. Aquí fue un 0. Listo. Entonces miren que en el estado anterior fue un 0. Entonces yo tengo que ponerle acá 0. Y en el estado anterior, ¿qué fue? Pues un 0. Entonces aquí le tengo que poner 0. Porque él acá, miren, en esta posición, miren, en esto estaba en 0. Listo, miren, ahí está. Lo primero que le entré fue un 0. Listo. ¿Estamos con eso o no? ¿O todavía me siguen sin entender? Sí, sí. Ahora sí entendemos, listo. O siguen sin entender, es que ese sí suena como no sé. Listo. Entonces, miren, ya estoy. Me faltan nada más las de este. Le tengo que dar las salidas a este, porque este nada más tiene entrada y no tiene salidas. Listo. Entonces, miren, estoy acá en S2 y le voy a poner un 0. Le voy a poner un 0.
No sé a dónde la va a enviar. Ah, no, sí sé. Porque si le va a poner un 0, eso significa que cuando vuelva y chequee esto, cuando vuelva y chequee eso, en el estado anterior estuve en 0 o pasé por 0, entonces lo tengo que enviar a ese 1. Pero si lo envío en 1, pues en el estado anterior tuve que haber estado en 1. ¿Listo? Entonces me tiene que estar en ese 2. ¿Listo? Y entonces, ¿qué me va a dar eso como salidas? Pues como salidas aquí me va a dar en el estado anterior en donde estaba en un 1 y en el estado anterior en donde estaba en un 1. Y entonces miren, ahí está la construcción de esa cosa. Y miren, dígame en cualquier cadena, pues 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, lo que sea. Listo. Entonces miren, él va a entrar por ese 0. Va a estar en un 1. Y en un 1 me devuelve un... Ah, perdón. Primero el estado. Si le va a poner un 1, el estado me lo va a poner en ese 2. Listo. Y me va a devolver un 0. Porque eso es lo que me está diciendo eso. Si le entra un 1, póngamelo en el estado C2 y devuélvame un 0. Ahora, estoy en donde, en ese 2, y le voy a entrar un 0. Entonces me lo va a enviar a dónde? A ese 1, ¿cierto? ¿Y qué me va a devolver? Un 1. Claro, es que en el anterior que entró un 1, y entonces él me devuelve ese 1 que ya entró. Ahora, estoy en ese 1, y le voy a entrar un 1. ¿Qué me hace él? Pues me lo va a mandar a ese 2, y ¿qué me va a devolver? Un 0. Porque en el estado anterior lo que entró fue un 0. Mírenlo de esta. Listo. Y entonces estoy en ese 2 y me va a entrar un 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que me quedo en ese 2 y que me va a devolver un 1. Y le va a entrar un 1, me quedo en ese 2 y me vuelve un 1. Ese 2 me devuelve un 1. Ese 2 me devuelve un 1. Ya no va a volver a salir de ese ciclo porque ya se queda allí. Entonces se queda haciendo este bucle. En el anterior fue un 1, 1, 1, 1, 1. Y entonces ahí está. Listo. ¿Sí lo ven cómo es la cosa? Piénsenle en al que les dije ahorita, piénsenle en a ese que les dije ahorita, piénsenle en al que si yo le doy esta cadena, yo creo que es muy difícil que él me devuelva 0, 1, 0. O sea, que le invierta, que invierta la cadena. Yo no sé si eso es fácil o es difícil, porque miren que esa cosa no sé qué debe devolver. O si debe recordar algo o no lo debe recordar. Yo creo que sí debe recordar, que sí es... yo no creo que esté tan complicado. Traten de hacer ese. Pasar 101 a 010. E invertir, o ¿cómo es? Que calcule el inverso. No, es que el inverso, ¿cómo suena? Invertir la cadena, que si es un 1 pase un 0 y que si es un 0 pase un 1. Es la cosa. Porque es que no sé cómo suena ese inverso. Puede ser que de 101 nos lo devuelva como 101, si pensamos así. 110 que nos devuelva 011. ¿Cierto? No sé. O sea, como voltearla. Eso sería otra forma de hacer la cosa. No, pero no, hagamos que eso es otro problema. Listo, hagamos esta. Que al 1 lo cambie por un 0 y al 0 lo cambie por un 1. Listo. Traten de hacer eso, traten de construir los estados y esas cosas a ver si son capaces. En todo caso, la próxima clase empezamos con ese ejercicio, ¿listo? Para que hablemos de él. ¿Estamos con eso? Sí. Sí, profe. Ese silencio tan bravo de hoy, pues no sé. Muchachos, recuerden que tienen una tarea para el lunes. Eso, profe, Ahí le iba a está. hacer esa preguntita, profe. Ahí está la tarea para el lunes. Son 9 ejercicios, creo. Unos de falso y verdadero, otros de selección múltiple. ¿Qué? Pero se pueden ir... bueno, si eso se resuelve... O sea, no hay que... ¿cómo se dice esto?